Entonces, empezamos, sí. Pues como queráis. Y así, sí. Ola, boas tardes, benvidas e benvidos a continuación deste ciclo Bauhaus 2 que iniciamos a semana pasada con Luisa Valdés, que continuamos agora con Yolanda Pérez Sánchez, que, bueno, para facer unha breve presentación, moi breve, teño que dicir, bueno, que é compañeira profesora na Escola de Arquitectura, na área de composición do Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición, que é doutora en Historia da Arte pola Universidade da Coruña, realizou varios másters de especialización, de rehabilitación urbana, de filosofía, traballando sobre a modernidade a través da cultura visual de masas. Realizou estadías de investigación en centros moi relevantes a nivel internacional, por citar algún, non podo citalos todos, que fixeches tantas estadías interesantes por aí, na Universidade de Columbia, en Nova York, na Escola de Arquitectura EIE, Architectural Association en Londres, na Universidade do Porto, a Biblioteca Nacional de Francia, o Getty Research Institute nos Ángeles, etcétera, etcétera. É membro do grupo de investigación en composición arquitectónica e patrimonio na Universidade da Coruña. E hoxe vainos a falar sobre a muller no cartel publicitario, do modernismo a Bauhaus. Teño que agradecerche, Yolanda, a túa disponibilidade o prestarte a darnos aquí esta charla estupenda para continuar coa posta en valor do traballo das mulleres na Bauhaus. Grazas. Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias a Luz por haberme invitado a participar en estas charlas tan interesantes que amplían esa visión de la Bauhaus, introduciendo el papel de la mujer que bueno, obviamente tiene relevancia e interés para nosotras y supongo que para todos ustedes y por eso están aquí. Y también agradecer a Celestino y a la Real Academia la organización de este ciclo. Así que sí, efectivamente voy a empezar con esta charla. Me voy a levantar porque me han puesto aquí un atril estupendo, así que lo voy a aprovechar. Espero que se escuche. Ustedes me dirán si se escucha bien. Sí. Bueno, creo que debería seguir con la mascarilla. Pues me indican que me la quite, pero entiendo que es mejor. Bueno, no lo sé. Estamos en tiempos, eso está ahora mismo todo cerrado. Si me dejan de escuchar, por favor, levanten la mano o hagan algo y yo intentaré subir un poco el tono de voz o acercar más el micro, pero vamos a esperar que todo se escuche bien. Bueno, como ven, el título de mi charla es el que están contemplando en la pantalla, La mujer en el cartel publicitario, del modernismo a la Bauhaus. En realidad, yo creo que en prácticamente cualquier historia sobre el cartelismo es inevitable citar o visualizar de alguna forma a la mujer, porque va a ser uno de los temas más visuales, más recurrentes en la historia de la publicidad y en concreto del cartelismo, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Ay, disculpen un segundo. Perdón, pensé que no le había quitado el sonido al móvil y me podría molestar, disculpen. Bien, para empezar a hablar del cartelismo, me gustaría empezar por una diferencia básica y esencial que quizá todos ustedes ya conozcan, pero creo que es interesante siempre destacar. Y es esa pequeña diferencia, o no tan pequeña, según como lo veamos, entre publicidad y propaganda. Entiendo que la mayoría identificarán publicidad con el hecho simplemente de hacer público algo a través de determinados medios. La publicidad, tal y como la veremos hoy en esta charla, deriva de los medios de comunicación de masas que se multiplican a partir de
la proliferación de las imprentas a partir del siglo XVIII y XIX. Esto también, esta idea de publicidad tiene que ver con la idea de convencer, de seducir, y de seducir a un consumidor. Por lo tanto, también está relacionado con la sociedad de consumo, con la sociedad de las mercancías que fluyen y que se multiplican en las grandes ciudades europeas occidentales, fundamentalmente en Londres y en París, pero también en las grandes ciudades del norte de Europa o en otros lugares del mundo. La diferencia entre publicidad y propaganda viene por un pequeño matiz. La publicidad pretende seducir a un consumidor, normalmente a un consumidor de producto, y la propaganda pretende atraerse adeptos o seducir a través de las ideas hacia un determinado modo de entender un partido político o cualquier tipo de convicción ideológica. Por lo tanto, la propaganda es más ideológica y la publicidad tiende más hacia atraer consumidores. Bueno, aquí tienen un ejemplo de ambas cosas. El cartel que ven a su izquierda es un cartel que anuncia esta bebida tan popular, la Coca-Cola, y como saben, tiene mucho tiempo de vida. Es una bebida que se hizo muy popular desde su invención a finales del siglo XIX, y uno de los primeros carteles publicitarios estuvo protagonizado por una actriz muy popular en Estados Unidos, que era Hilda Clark. Esto sería una publicidad, por lo tanto, y a la derecha tienen también dos carteles muy populares de propaganda política. El del medio es elaborado por un artista de la vanguardia rusa, por Rodchenko, donde vemos a una de las musas de las vanguardias rusas, ella misma también artista y activista, en la que en este cartel vemos cómo grita en el alfabeto cirílico esa palabra que es libros, haciendo publicidad de la editorial estatal. Y a su derecha vemos un cartel que fue muy popular después de la Segunda Guerra Mundial, donde, como saben, los hombres estaban todos ocupados con las tareas de la guerra y las mujeres tuvieron que evitar que las fábricas dejasen de producir, y ellas asumieron ese papel de productoras. Bueno, son roles de mujer ligeramente distintos, o no tan ligeramente, ¿no? Desde el cartel de Coca-Cola, donde la belleza de la actriz hace que ese producto se convierta en sí mismo en deseable, y a la derecha vemos en cambio a una mujer activa, a una mujer más fuerte, a pesar de que en el cartel de Howard Miller, que ven a su derecha, realmente es difícil no ver a la pin-up que está debajo de ese pañuelo de trabajo que caracterizaba a las mujeres obreras, a las mujeres trabajadoras, tanto en la propaganda rusa como en la propaganda americana. Parece fácil ver lo que va a suceder enseguida. En cuanto vuelvan de la guerra, se quitarán el pañuelo, se quitará la camisa de trabajo y volverán a ser esas mujeres pin-ups desprovistas de muchos derechos. Si hablamos de cartelismo, tenemos que hablar de imprenta, como avanzaba en la introducción. Y la publicidad empieza a surgir, no voy a extenderme con la historia de la publicidad, pero sí voy a mencionar un par de cosas. Inicialmente no tenía imágenes. Y de hecho empiezan a surgir los primeros diarios o los primeros periódicos dedicados exclusivamente a publicidad en el siglo XVII. El que ven a su izquierda es uno de los primeros, y el que ven justo inmediatamente al lado, el segundo empezando por la izquierda, es un diario, la Gaceta de Pensilvania, se traduciría en castellano, que fue propiedad durante un tiempo de Benjamin Franklin, y de hecho Benjamin Franklin la utilizó para mostrar esta imagen que ven aquí, y que se haría muy popular porque es la que estaba intentando convencer a las distintas colonias de que se uniesen para conseguir liberarse del control al que estaban sometidas. Esto es interesante porque empieza a aparecer imágenes hechas con xilografía, con el grabado en madera. Empieza realmente muy tímidamente. Esta es una de las primeras, la diseñó el propio Benjamin Franklin para el artículo que lo acompañaba, y posteriormente se van haciendo
pequeños anuncios también hechos inicialmente con grabado de madera, como el que ven a la derecha, como este anuncio del collar Anodín, que es uno de los primeros que aparecía con la ilustración todavía, digamos, poco atractiva o muy esquemática de ese collar, y esto, pues como ven, se va acelerando hasta que empiezan a aparecer pues detalles mucho más explícitos y mucho más descriptivos de aquellos objetos que se anuncian. Incluso la tipografía empieza a acompañar con la variedad y con el diseño a estos anuncios gráficos. Esto se va haciendo cada vez más, se va especializando cada vez más la publicidad impresa, hasta que se publican folletos que se extienden por todas las ciudades. Se extienden de tal manera que ocupan la ciudad de una forma ya no solo poco estética, sino lo que la policía urbana consideraba poco salubre. Así, en 1851 entra en vigor en Alemania la primera ley que regula cómo deben exponerse estos anuncios impresos. Y surgen las columnas publicitarias. Estas columnas publicitarias se hicieron muy populares en Alemania a partir de un empresario que a su vez tenía una imprenta. La imprenta, de hecho, estaba ubicada en este patio que ven aquí, en esta litografía, y era propiedad de este empresario, de Ernest Listet, que solicita que le den una concesión para que existan estas columnas en todas las ciudades alemanas. Él empieza en Berlín, y que así se controle la exposición de anuncios. En realidad, él no inventa la columna publicitaria en sí, puesto que en sus viajes a Londres y a París había visto esto que ven a la izquierda, este tipo de columna, que a su vez era urinario, era una columna urinario público, abierto por un lado, como ven aquí, y en estas columnas urinarios se pegaban los carteles publicitarios. Esta fue la más popular de Francia en la segunda mitad del siglo XIX, y fue diseñado por el prefecto del Sena, por Claude Philibert Rambuteau, y por eso se conoce así, o se conoció así durante mucho tiempo, hasta que dejó de existir, la columna Rambuteau. Lo que se propone en Alemania, lo que propone este empresario, es que se hagan unas columnas que tengan esta misma función pública de urinario. Sería un equipamiento mobiliario urbano que tendría una doble función, triple de hecho, porque en algunas propone que haya una fuente, como ven aquí en la imagen de la derecha. Bueno, creo que el ratón que yo estoy moviendo aquí no se ve en la pantalla, pero en el extremo derecho verán que hay una fuente. Por lo tanto, tendría la función para ubicar los carteles, urinario y fuente. Bueno, efectivamente, él consigue la concesión, y además era el encargado de censurar el tipo de anuncios que se ponían en estas columnas, lo que a la policía urbana también le venía muy bien. Por un lado, querían de alguna forma controlar o cuidar el aspecto urbano, el aspecto de la ciudad, no teniendo lo que ellos denominaban esa publicidad salvaje, que no ponía límites a donde podían estar pegados esos carteles, y por otro lado que les venía muy bien también esa censura que los trabajadores a cargo de este empresario pues cometían, revisando todas las mañanas los anuncios que había en esas columnas. Bueno, aquí en esta imagen pueden ver cómo efectivamente se utilizaban de urinario, y cómo esos anuncios estaban en el exterior y a veces también en el propio interior de las columnas. Bueno, esto que a nosotros pues hoy nos parece como mínimo pues poco pudoroso, poco higiénico, ¿no? A ellos también enseguida dejó de parecerles una buena idea, y empezaron a hacer este tipo de columnas publicitarias totalmente cerradas, y que no solamente tuvieron un papel importante en Francia. De hecho, en Francia la llamada columna Morris, el diseño que ven a su izquierda, existe todavía, existen muchas de ellas, a pesar de que en el 2006 el alcalde de París quiso retirar muchas de ellas para incorporar nuevo equipamiento, pero la población parisina no estaba muy de acuerdo, porque lo considera un elemento identitario de la ciudad. Lo ven en la imagen también del medio, una fotografía de Robert Doisneau, como uno de esos iconos de la ciudad de París, ¿no?
Habría otras propuestas. Aquí les he puesto en la imagen de la derecha alguna más. En algunas ciudades decidieron poner enormes tablones publicitarios que se llenaban enseguida con todo tipo de carteles, aunque realmente esa publicidad salvaje era difícil de controlar en muchas ciudades. Aquí vemos, por ejemplo, en la ciudad de Londres, cómo esos carteles ocupaban fachadas enteras de edificios, los túneles del metro, y a veces, bueno, pues ocasionaban ese aspecto desaseado que la policía alemana quería evitar con esas columnas. Nos vamos a centrar sobre todo, y al menos inicialmente, en París, porque París, como todos ustedes sabrán, era la gran capital de las artes a finales del siglo XIX, y no solamente la gran capital de las artes, era probablemente la metrópoli por excelencia, aquella en la que todas las otras metrópolis se reflejaban de alguna forma. París en ese momento era no solo la capital cultural, la capital de las artes, sino también era un centro de industria, un centro de comercio. Aquí ven uno de los pasajes comerciales que existían, de los muchos que existían en París, y que algunos de ellos todavía subsisten. Muy pronto también habrá grandes galerías comerciales, y también era la ciudad de los espectáculos, la ciudad de la diversión, de los grandes espectáculos nocturnos. Aquí también de nuevo ven a la derecha una imagen del Folies Bergère, uno de estos locales nocturnos totalmente repleto, como ven, de gente, lugares muy populares que hacían que París fuese un foco de atracción a muchos niveles. Era, por lo tanto, una sociedad rica, una sociedad que estaba pues imbuida de ese deseo de consumo, un consumo que aparecía a muchos niveles. Y ello hizo y propició que el cartel tuviese pues una gran importancia, una gran relevancia, que empezase a producirse de una forma mayor que en otros lugares. Jules Chéret, al que ven, aquí ven algunos de los carteles de este autor francés, es el que se denomina el padre del cartel moderno, por varias razones. Una de ellas es que empezó a utilizar la litografía, que se había inventado no hacía demasiado tiempo. De hecho se inventó en Alemania, no se inventó en Francia, pero nadie le sacó tanto partido en la impresión de carteles como Jules Chéret. Él ya tenía una gran tradición como impresor, era de familia de impresores, estaba muy familiarizado con este mundo. Lo único que necesitaba era dinero, era un dinero que le permitiese adquirir la maquinaria para crear esas cromolitografías, es decir, litografías en color, que es lo que ven aquí, que es lo que hizo que destacase respecto al resto de los diseñadores de carteles. Consiguió esa financiación gracias a Rimmel, el del Rimmel de las pestañas, el perfumista, con el que tuvo una gran amistad, confió en lo que le proponía Jules Chéret y le adelantó el dinero para crear este taller tipográfico en París, y que tendrá ese enorme éxito. Bueno, el que ven a la derecha es una de sus primeras propuestas en color. Es un color todavía muy tímido, es una cromolitografía que todavía está despegando, pero muy pronto empezará a hacer el tipo de carteles que ven a la derecha. Un tipo de carteles, y aquí ya aparece la mujer de forma muy obvia y muy clara, como aparecía en el anuncio de Coca-Cola, que les enseñé al principio, haciendo ese papel de objeto de deseo. Ese objeto de deseo que se mezcla con la mercancía, que se funde con la mercancía que se anuncia. El que ven con estas letras Job se refiere a un papel de fumar muy popular en Europa. Varios autores hicieron publicidad para este papel, entre ellos Mucha, al que enseñaré después. Y como ven, es siempre o casi siempre la misma mujer. La única que es distinta, aunque no lo parece, es la que está en el tercer cartel por la izquierda, la Loa Fuller, que era una actriz americana, una actriz y cantante americana que actuó en el Folies Bergère durante alguna temporada y que ilustró de esta forma Jules Chéret. Las otras dos mujeres están inspiradas en una mujer real, en una mujer que conoció Jules Chéret, que es una actriz también, una actriz danesa, Charlotte Witt, que realmente era conocida como la Chéret, porque era la gran modelo de este dibujante, de este diseñador gráfico que se hizo tan popular, y todo el mundo identificaba los carteles en color de Jules Chéret pegados por todo París, porque fue el primero en hacerlo y durante mucho tiempo no tuvo rival. El estilo, como ven, de Chéret es un estilo, digamos, inspirado
en las imágenes del rococó francés. Son mujeres como vaporosas, algo muy sensuales. Hay algo siempre que parece ligero, excesivamente ligero o flotante en este tipo de carteles, y suelen lanzar una mirada insinuante o cómplice al comprador, esta mujer basada en esta tradición del rococó francés. Es, por lo tanto, en ese sentido, a pesar de innovador, un poco clásico. Está inspirándose en modelos de esa tradición de la pintura más frívola o más sensual francesa. Esto lo va a cambiar Henri de Toulouse-Lautrec, un pintor posimpresionista, por lo tanto vinculado a la vanguardia parisina en ese momento, y que durante su no excesiva larga vida hizo bastantes carteles para aquellos locales que él visitaba con frecuencia en Montmartre, que era donde él vivía. Conocía muy bien a los empresarios de este mundo nocturno, de los clubes nocturnos, y también a las mujeres que allí actuaban, y de hecho convivió con alguna de ellas, y todos, bueno, pues le pedían en algún momento que hiciese algún cartel publicitario de los espectáculos que estaban celebrándose en ese momento en su local. Aquí tienen tres de los más conocidos, como por supuesto el Moulin Rouge, es uno de los grandes clubes nocturnos parisinos, y él hizo más de un cartel para los espectáculos de Moulin Rouge. La estrella entonces era esta bailarina que ven aquí, que ven ocupando el centro del cartel, la Boulier. Era una bailarina de cancan, que es este baile tan popular de los clubes parisinos de finales del 19. Como ven, es una técnica distinta a la anterior. Si en la anterior todavía teníamos, bueno, pues cierta memoria de esos colores pastel, colores diluidos, de esa sensualidad un poco ingenua de esas mujeres, aquí lo primero que llama la atención es el tipo de color mucho más vivo, más plano, que deriva de la influencia de la estampa japonesa, que estaba muy de moda en Europa desde hacía una década, y que también llega ese japonismo, que es como le llamaban los franceses a esa especie de locura por esos grabados japoneses que llegaron de forma muy numerosa a París después de que se abriese de nuevo el comercio con Japón, que se había roto durante varias décadas, y que desde la década de los 70 llegó, y con esto, bueno, pues estos grabados japoneses que enamoraron a los artistas de vanguardia por ese dominio de la línea, también por el uso de estos colores planos, por el tipo de composición audaz que habían esas estampas, y que ellos de alguna forma relacionaban con la nueva técnica de la fotografía. Pues todo ello está detrás de esta forma novedosa de presentar un cartel. Si se fijan, por ejemplo, en la imagen del medio, ven que en primer plano hay una mujer pelirroja, es la misma que ven a la derecha, es Jeanne Avril, con uno de los empresarios de esos clubes nocturnos, y que está contemplando la actuación de una cantante, pero a la cantante se le corta la cabeza, y él se la corta intencionadamente. Esto es algo que Cheret no habría hecho nunca, con una visión mucho más clásica de la composición, pero que Toulouse-Lautrec sí lo hace, inspirado por estas técnicas de ilustración japonesa y también por la fotografía. De nuevo, como vemos, es la mujer la que está al centro de estos carteles. Hay que recordar que probablemente la palabra clave en publicidad es seducción. Se trata de decirle al usuario, al consumidor, que en el 19 era mayoritariamente masculino, y sobre todo para este tipo de espectáculos, que cualquiera de estas sombras que ven aquí, por ejemplo en el cartel de la izquierda, pueden ser ellos, que están invitados a participar en esta diversión, y que lo que van a ver son hermosas mujeres bailando, hermosas mujeres un poco descocadas, ¿no?, con este baile del cancán, que se consideraba escandaloso y poco apropiado para las mujeres como espectadoras. Siguiendo con con la importancia de este cartel en color de las grandes ciudades, en España los grandes cartelistas estaban en Barcelona, y algo, bueno, pues no era casual, ¿no? Hay que tener en cuenta la riqueza de la ciudad de Barcelona a finales del 19, era una ciudad mucho más cosmopolita, muy cercana a Francia. Los artistas
catalanes viajaban a Francia y residían allí, como hizo el propio Pablo Picasso, que el primer viaje que hizo a París lo hizo mientras estaba en Barcelona y luego ya se quedará allí definitivamente. Digamos que tenían, bueno, pues un trato habitual y conocían el tipo de obras que se estaban haciendo en la capital parisina. También fue el caso de Ramón Casas, que también viajó a París, conoció allí lo que se estaba haciendo en diseño y él propuso su propio cartel modernista. Se hará especialmente popular con estos dos que ven aquí, que seguro que también reconocen. Esto formó parte del concurso de la empresa, el mono, el propietario, Bosch, buscaba, bueno, pues un cartel llamativo, atractivo, distinto, convocó un concurso y en cuanto vio estas dos propuestas de Ramón Casas, decidió que no había ninguna duda y que eso era lo que él quería para su imagen. Le parecía moderno, le parecía vanguardista, le parecía un poco atrevido. Ven que la mujer en los dos casos lleva un mantón de Manila, es como lo más peculiar en cuanto a la vestimenta, pero lo lleva de una forma un poco informal, ¿no? Lo lleva como si estuviese, o eso es lo que dijeron algunos contemporáneos, como si ella misma se hubiese bebido a lo mejor un poco más de anís del mono del que le correspondía y entonces estaba un poco más escotada y con el mantón de Manila un poco suelto, lo que le daba ese punto de ligereza que al empresario le gustaba. Ven que está caminando de la mano de un mono, de hecho él tituló estas propuestas para el concurso El mono y la mona. Y esto también se relacionó en su momento con las teorías de Darwin, no estaban tan lejanas en este momento, y la idea o eso decía Bosch, de que su propuesta, su bebida alcohólica era la más evolucionada, quería hacer un guiño entre este comentario o esta idea y esta visión del mono. Por lo tanto, este fue el ganador y toda España se llenó de carteles, no solo carteles, también lo hicieron en azulejos en diferentes lugares, en el metro, por ejemplo, y en las estaciones también llenarían con esta imagen. A la derecha tienen otra imagen de Ramón Casas. Ramón Casas estaba muy ligado a esta taberna, a este local, el Quatre Cats, que él quería convertir de alguna forma en aquellos lugares de Bohemia que él había conocido en París. Él era muy amigo de los propietarios, se implica en el desarrollo de esta taberna y que allí haya también actividades de todo tipo, actividades culturales. Una de ellas eran las sombras chinescas, que se hicieron muy populares en Barcelona. Y esto es lo que anuncia este cartel publicitario, sombras, como ven. Esta figura que está debajo de la palabra sombras es el empresario, el propietario de la taberna, y estos 4 personajes que tiene a su derecha son retratos de algunos de los habituales de la taberna. Entre ellos está un autorretrato del propio Ramón Casas, pero también está Rusiñol y otros pintores que le acompañaban y que organizaban estos espectáculos de sombras chinescas. Sin embargo, en primer plano, como no, sitúa a una mujer con un mantón de Manila también, como el de la protagonista de Anís del Mono, que le da de nuevo esa esencia de belleza, ¿no? O de atracción que buscaban con este tipo de carteles. La estética modernista es sin duda la que más encaja con lo que muchos de estos empresarios de esta burguesía industrial buscaban, este tipo de carteles, porque el modernismo había tenido una inspiración que no era, trivial o inocua, porque estuvo inspirada por lo que William Morris proponía en Inglaterra respecto a cómo la nueva sociedad industrial tenía que resistirse a muchas de las pobrezas en todos los aspectos que estaban llegando con la nueva revolución, con la nueva industrialización. La ciudad se estaba degradando, los valores se estaban degradando, así lo veían ellos, y lo que proponían era un nuevo diseño para una nueva sociedad, pero un nuevo diseño que volviese de alguna forma a las raíces artesanales. William Morris fue alguien muy, muy inspirador, no solamente en Inglaterra, sino fuera de ese país, pero muchas veces sus ideas se vaciaron de contenido, y esto es lo que hicieron muchos ilustradores modernistas. Se acercaron a algunas de las propuestas modernas de Morris, pero la vaciaron de contenido y se quedaron simplemente con la belleza de las propuestas de Morris, con las decoraciones vegetales, con las mujeres lánguidas que aparecen en muchas de las pinturas de Morris y en los prerrafaelitas, pero vaciadas del contenido más reivindicativo que habían tenido
en Reino Unido. Y esto lo hace muy bien Alfons Mucha, es de origen checo, a pesar de que toda su carrera prácticamente la desarrolló en París, donde hace una simbiosis de todos aquellos elementos estéticos que él conocía bien, no solamente de las propuestas de Morris, sino de muchos otros artistas que estaban haciendo arte gráfico, incluido Toulouse-Lautrec, pero él las lleva a un terreno propio y muy identificable. Todo esto, el hecho de que no haya en principio nada, digamos, reivindicativo o que afee lo que está sucediendo con esa nueva sociedad de consumo, ¿no?, de masas que está surgiendo en ese tipo de propuestas, es lo que hace al modernismo tan atractivo para la burguesía industrial, porque veían algo muy decorativo, visualmente muy llamativo, con esa riqueza de colores y con esas mujeres en primerísimo plano, ¿no?, siempre muy bellas, muy exuberantes, con grandes cabelleras y grandes escotes también a menudo, y esto hace que el producto pues casi se venda solo, que tenga esa facultad de atractivo inmediato. Todo ese decorativismo modernista está de forma excelente, porque Mucha es un excelente diseñador gráfico y todo lo que hace tiene esta calidad preciosa, ¿no?, pero como digo, está en una relación un poco vaga o vaciada de contenido respecto a lo que se había sugerido inicialmente. En cualquier caso, funciona muy bien y de hecho tiene clientela en toda Europa. Va a hacer la publicidad de grandes espectáculos, por ejemplo, de las grandes obras de teatro protagonizadas por Sarah Bernhardt, que era la gran actriz francesa, la gran actriz de teatro francesa. El primer cartel que diseña para Sarah Bernhardt es el que ven a la izquierda, el de la obra Gismonda, donde pues aplica este tipo de diseño, también muy inspirado en el arte bizantino, con ese elemento muy recargado, con los dorados. Los dorados juegan un papel tan importante en la obra de Mucha, y a Sarah Bernhardt le gusta tanto lo que hace que lo contrata en exclusiva para que le haga todos los carteles publicitarios en sus giras, en las giras por Estados Unidos y por todos aquellos lugares y teatros que visita en todo el mundo, porque era la gran actriz de teatro en ese momento. No solamente trabaja para empresarios teatrales o para Sarah Bernhardt en concreto, porque es ella personalmente la que lo llama. Este primer cartel surge de, bueno, esto es una anécdota que tampoco es que tiene mucha importancia, pero surge de casualidad, porque el diseñador habitual de Sarah Bernhardt enferma y no puede cumplir con el encargo, entonces avisa a Mucha. Y bueno, pues le hizo flaco favor, porque finalmente fue Mucha el que se quedó con todo el diseño de los carteles, ¿no? También, como ven, aquí tiene la publicidad del champán Moët Chandon, o de nuevo de ese papel de fumar Job que mencionaba antes, para el que trabajaron varios diseñadores gráficos a lo largo de los años. Lo que parece muy llamativo, lo que realmente, o obvio más bien cuando vemos estas imágenes, es que lo de menos es el producto. El producto aparece de forma casi anecdótica o simbólica, ¿no? En el caso de Moët Chandon no vemos una botella de champán, sí vemos el nombre en ese semicírculo que rodea la cabeza de esta mujer que parece una emperatriz bizantina, ¿no?, con ese tocado y esa vestimenta, pero no vemos el producto. En el caso de Job vemos solamente un cigarro que asoma entre la mano derecha de esta mujer con esta cabellera que prácticamente ocupa un tercio de la lámina, o a la derecha la bicicleta, pero es ella la que ocupa gran cantidad de imagen, y por lo tanto, bueno, pues parece que el producto no necesitaba tanto verse como simplemente sugerir o seducir a aquel que observase este cartel. Detrás de Mucha no solamente estaba esa simbiosis de muchos elementos que él mezcla y amalgama muy bien, de forma muy inteligente, con mucha pericia, y era un extraordinario dibujante, sino que también están los pintores simbolistas franceses. Los pintores simbolistas que reflejan o retratan a este tipo de mujeres, siempre el tipo de femme fatale, de mujer que aterroriza un poco siniestra. Esto lo utiliza, por ejemplo, en el anuncio de Moët Chandon, vestidas con dorados, sugiriendo, hay un juego entre mostrar y ocultar. Y este mensaje de esta mujer, algo misteriosa, algo peligrosa o algo lejana, está también en muchos de los carteles de Mucha. Mucha tiene una producción enorme, no puedo traerlos todos porque, bueno, ya creo que me extiendo bastante
hablando del solo, pero si tienen la curiosidad de buscar la obra de Mucha, verán que hay algunas de estas mujeres que entran dentro de este prototipo. Y esto era un tipo de arte que estaba vigente en París, por lo tanto él se alimenta absolutamente de todo lo que le rodea. Alejándonos un poco de París y nos vamos a Londres, el diseñador gráfico más revolucionario es Aubrey Beardsley. Aubrey Beardsley, que vivió muy poquito tiempo porque tenía una enfermedad respiratoria que acabó con su vida muy pronto, así que tampoco tuvo ocasión de tener una larguísima carrera, pero sí enseguida definió un estilo muy fácil de reconocer. Inicialmente jugaba con blancos y negros, era sobre todo de hecho el poeta Paul Verlaine, que admiraba lo que hacía, dijo que lo que hacía Beardsley era jugar excepcionalmente con los blancos y los negros y crear esos diseños tan llamativos. Sobre todo hizo ilustración de libros, pero aquí lo que tenemos no son ilustraciones de libros, sino que son carteles publicitarios, siempre vinculados a librerías, que es el mundo en el que él se movía con mayor fluidez y donde tenía sus mayores relaciones. Ven que en todos ellos aparece de nuevo una mujer, por eso es muy difícil hablar de cartelismo y que no aparezca, pero aparece de forma muy distinta. El estilo es distinto, es verdad que es un estilo moderno, porque es una derivación del modernismo británico, pero aparece de forma mucho más simplificado. Aquí hay un juego de los colores son muy limitados, las líneas y los campos de color son anchos, son sinuosos, pero muy precisos, y nos alejamos de ese estilo preciosista, de ese estilo decorativista que acabamos de ver ahora. Ligado a esta misma sencillez o a esta facultad de llevarlo todo a una simpleza, a una sencillez de líneas, estaría la secesión vienesa. Los diseñadores gráficos de la secesión vienesa también jugaron con esta reducción de líneas, siendo más esquemáticos, con estos colores más planos, con menos gamas de colores, por eso nos alejamos de ese prototipo de Mucha, y lo que tenemos es una mayor tendencia hacia la línea, es todo más esquemático y más concentrado en un esquema que en algunas ocasiones tiende hacia lo geométrico. Estas son algunos de estos ejemplos. A la izquierda tienen uno de los pocos carteles que hizo Gustav Klimt, que es mucho más conocido por sus pinturas, y a la derecha tenemos carteles de Koloman Moser, que él sí que hizo diversos carteles, sobre todo para las exposiciones de secesión, en las que vemos este uso de esas formas rectilíneas, geométricas, estilizadas, que se alejan de lo anterior, a pesar de que, de nuevo, aparece la mujer en todos ellos. Dentro de esta línea están otros diseñadores, de nuevo en las Islas Británicas, aunque no tuvieron excesivo éxito en las Islas Británicas, y en cambio tuvieron una buena recepción en Viena, porque, como ven, el estilo es algo parecido a lo que acabamos de ver ahora. Estas son 3 carteles realizados por algunos de los miembros de este reducido grupo denominado los 4 de Glasgow. Los 4 de Glasgow estuvieron alrededor del fundador, el arquitecto Mackintosh, y junto a él estaba su esposa, Margaret MacDonald, Frances MacDonald, su hermana, y McNair. Los diseñadores gráficos de este grupo eran las hermanas MacDonald, y también colaboró en alguna ocasión McNair con alguno de estos carteles. Son carteles que en las Islas Británicas no tuvieron ningún tipo de éxito, porque decían que la forma en que reflejaban a la mujer era aberrante, era fea, era poco atractiva. Tenemos que tener en cuenta que dentro de la publicidad del diseño gráfico las formas se tendían a esta sinuosidad que vimos anteriormente. Por lo tanto, un director de una revista de diseño gráfico y de artes en general, la revista de estudios, salió en su defensa y dijo lo siguiente: la finalidad de un cartel es llamar la atención, y un poco de excentricidad no quedaría fuera de lugar, siempre que despertara curiosidad y fascinara a los transeúntes. A fin de cuentas se trata de llamar la atención, ¿no? Hay tanto método decorativo en su perversión, se refiere a estos carteles, en su perversión de la humanidad, es decir, en ese retorcimiento, o más bien
en ese afeamiento del cuerpo, a eso se refiere con perversión de la humanidad, que a pesar de todo el ridículo y los insultos que ha provocado, es posible defender su tratamiento. Tuvo que salir en su defensa porque las críticas que tuvieron fueron realmente crueles. Decían que desde luego les faltaba pericia a la hora de dibujar. De hecho, no tenía ninguno de ellos formación como diseñador gráfico. Pero esto no era el problema es que ellos estaban proponiendo una estética distinta, una estética muy distinta a la que estaban habituados a ver. Y las hermanas Margaret y Frances McDonald, que además tenían también un estrecho vínculo con la pintura simbolista, ellas eran extremadamente religiosas y tenían una visión muy espiritual del arte. Esto es solo una pequeñita muestra y tampoco hicieron demasiados carteles. Estos es solo una muestra de lo que hicieron. Pero en pintura tienen una producción mucho más amplia y ahí es donde vuelcan esa espiritualidad, pero también está de alguna forma presente aquí, donde el cuerpo parece que es lo que menos importa. Desde luego, si los comparamos con los carteles de las mujeres de Chegret o con las mujeres que acabamos de ver ahora de Mucha, no tenemos la sensualidad ni la viveza de colores, ni nos miran atrayéndonos, sino que al revés, están ajenas, están en su mundo y son como un cúmulo de linealidad, ¿no? de figuras que tienden hacia la abstracción, pero no existe esa sensualidad que se buscaría en la publicidad o que se buscaba generalmente en la publicidad. Quizá por eso hicieron muy pocos carteles, porque no consiguieron convencer a muchos industriales. El de la derecha pertenecía a una fábrica de paraguas. El dueño era Joseph Wright, era el mayor fabricante de paraguas de Reino Unido, pero que se hicieron populares en todo el mundo. Y como ven, la marca de paraguas es Droco, que significa, deriva de una palabra irlandesa que es empapado, y de ahí sacó el empresario este término. Pero no aparece el paraguas, no aparece el producto, pero tampoco aparece una mujer sensual y atractiva mirándonos con cara de ven que te van a encantar los paraguas, ¿no? Lo único que vemos es un perfil de una mujer totalmente filiforme y una serie de plantas que están relacionados con el término umbrella. Umbrella es paraguas en inglés, y el nombre de estas plantas tiene un nombre muy parecido al de umbrella, creo que es umbiliaria o algo así. Entonces ellas buscaban un tipo de relación entre esta decoración vegetal y el paraguas, pero realmente había que saber, tener el dato para entender el porqué de este cartel. Bueno, y volviendo de nuevo al continente, también el modernismo llegó a Alemania. Él recibió allí su propio nombre, se llamó el Jugendstil, y el Jugendstil o el estilo joven provino este término fundamentalmente de esta publicación que ven a la izquierda. En realidad este es el cartel que anuncia la publicación. Aquí tienen a la venta la revista Jugend, una revista que se publicó durante muchas décadas, que fue muy popular en Alemania, mucho más que la otra revista que surge al mismo tiempo, que era la revista Pan, donde Peter Behrens publica esta lámina que ven aquí, el beso, saliéndose mucho del estilo por el que luego se conocerá a Peter Behrens. Pero las dos revistas fueron muy importantes porque difundieron la estética modernista en Alemania. Sin duda la ganadora fue Jugend, porque tenía un diseño más atrevido. De hecho, esto que ven aquí pues parece casi estética psicodélica, pero no, es de finales del 19, de 1896. El tipo de imágenes de esta revista son, como ven, más atrevidas, más modernas, no juegan tanto con la sensualidad o no es el mismo tipo de sensualidad que veíamos en esas mujeres de Mucha, sino que hay otro tipo de atrevimiento, es distinto. Y quizá por eso caló dentro de la juventud alemana, porque veían ahí algo, un producto que les parecía genuinamente suyo. Me refiero sobre todo a las dos imágenes de la izquierda. La imagen de la derecha la he traído, aunque se sale del estilo anterior, porque es de las pocas mujeres que diseñaron una portada para esta revista, y por eso la traigo. Julie Wolfram, que fue la autora de esta lámina, fue una de las fundadoras del movimiento secesionista, pero se fue muy pronto. Luego, de hecho, quiso volver a formar parte del movimiento y no fue aceptada, y se alió con otra artista estupenda también, pero que no hizo ningún cartel y por eso no la he traído, pero que les recomendaría que la busquen porque es una artista alemana estupenda, se llama Kate Kollwitz.
muy amiga de Julie, y ambas bueno, pues intentaron de alguna forma que las mujeres tuvieran un hueco más importante en el mundo de las artes vienesas, a pesar de que ella tuvo al principio una gran relevancia. Bueno, pues ella hizo esta portada para la revista Jugend. Si esta estética era rompedora, sobre todo como ven en estas imágenes de la izquierda, curiosamente la publicidad que se ve en el interior de esta revista, estos son dos anuncios distintos del mismo vino champán. Este anuncio, como ven, sigue o continúa esa atracción, esa tradición de esa mujer Art Nouveau, tal y como la había planteado los diseñadores gráficos franceses, especialmente Mucha. Así que se ve que dentro de la burguesía industrial lo que seguía calando era más esta imagen. Era mucho más amable, mucho más fácil de entender para el consumidor medio. A pesar de que la mujer de la izquierda podría ser una versión un poco descafeinada de la mujer de Mucha, aparece con vestimenta de valquiria, ¿no? Algo que, bueno, pues la hace también más teutona, pero sigue siendo esa estética modernista que ya conocemos. No me voy a extender mucho en esto, pero simplemente quería mencionar lo importante que es la fundación en Alemania de la Asociación de Artesanos. La Asociación de Artesanos, la Deutsche Werkbund, que se funda en Múnich en 1907, es interesante porque nos da el contexto también para Bauhaus, es decir, esto es una especie de antecedente de lo que luego va a suceder con Bauhaus. Alemania está en este momento intentando pues tener un desarrollo industrial mucho más potente que el que había tenido hasta entonces y ponerse al nivel de naciones como Inglaterra, y apuesta por esa asociación entre artesanía e industria, que es lo que también veremos en la base de Bauhaus. De hecho, uno de los términos claves para esta asociación es este, Gesamtkultur, que quiere decir cultura universal. Ellos aspiraban a la reconquista de una cultura armónica. Esto enlaza, en cierto modo, con esas teorías de Morris, estamos en una sociedad nueva, estamos en una producción masiva que está cambiando nuestra sociedad, tenemos que repensarnos, tenemos que ver cómo nos vamos a situar en este contexto y ver cómo nuestra identidad alemana, que es una cosa muy suya, pues no se va o no se diluye o no se pervierte en el proceso, y por eso crean esta asociación de artesanos. De hecho, este cartel, que aquí como ven no hay ninguna mujer, pero me parece interesante con esa actitud tan heroica, ¿no?, que tiene este hombre desnudo con esa antorcha llevando la luz de los artesanos, la luz de esa nueva cultura universal o de esa nueva Alemania que buscaban a toda la humanidad, ¿no? Tiene ese aspecto o esa intención heroica que está muy bien lograda, muy bien diseñada por Peter Behrens para este cartel publicitario de una exposición en Colonia de 1914. El manifiesto de Werkbund decía, luego leeré solo una frase del manifiesto de Bauhaus para que vean que realmente hay un parecido. El propósito de Werkbund es el de ennoblecer el trabajo artesano, vinculándolo al arte y la industria, la artesanía y las fuerzas activas manuales. Quiere unir esfuerzos y tendencias hacia el trabajo de calidad existente en el mundo del trabajo. Constituye el punto de reunión de aquellos que deseen producir un trabajo de calidad. Es decir, se veían de alguna forma sobrepasados o abrumados por esa fuerza de la industria. A pesar de que estaban totalmente a favor de que Alemania tenía que ser una fuerza también a este nivel, les pasaba lo mismo, como acabo de comentar, de Inglaterra. Está bien, pero hagámoslo de una forma en la que nuestros valores sigan o no se pierdan, es decir, hagámoslo con conciencia, y en el fondo es lo que planteaban. Bueno, Peter Behrens, que es este diseñador que fue probablemente el diseñador gráfico más relevante, más importante en Alemania en este periodo, de hecho, solo a modo de ejemplo, fue el que diseñó toda la imagen corporativa de la empresa alemana AEG, las siglas de esta, no sé hablar alemán, de esto que ven aquí debajo, y que diseñó incluso una tipografía específica para esta imagen corporativa. Esta fusión entre artesanía e industria, esta idea de impulsar la producción, de impulsar el consumo, por lo tanto, porque producción y consumo pues, van unidos,
derivó en el diseño de carteles que tiene un nombre específico porque es muy fácil también identificar. El estilo cartel es el placastil. El placastil, porque como ven, es como el telegrama del cartel. Va directamente al nombre de la marca y al objeto. Aquí no hay seducciones laterales o principales, como veíamos en el caso de Muja. No hay una mujer insinuante que nos ofrezca las cerillas de Priester o los cigarros de Manoli o una mujer que esté sobre el capó de un coche o cubriendo el coche. No, esta es la marca y esto es lo que vendemos. Esto es muy característico también de lo que pretendían hacer en este momento estos diseñadores gráficos. Bueno, y seguimos en Alemania. Vemos que es una Alemania, por lo tanto, muy concienciada con esta producción industrial, con esta producción con una determinada conciencia, pero ahora tenemos la brecha de la Primera Guerra Mundial, es decir, ahora ha habido el primer gran trauma europeo, y todo esto que se planteaba, todo este miedo a perder una identidad o una esencia, y la necesidad también de repensarse, de replantearse, está más vigente que nunca, o es más necesaria que nunca. Así que cuando se funda la Bauhaus, y su primer director es Gropius, a que ven en esta imagen, se redactan un manifiesto, y ese manifiesto dice que pretende la recuperación de los métodos artesanales, de nuevo, artesanía, es decir, volvamos al cuidado del objeto cotidiano. Esta producción en masa hacía que la calidad quedase en entredicho, ¿no? Pues vamos a cuidar aquello que necesitamos, y eso hagámoslo industrialmente, produzcámoslo en masa para que se consuma. La recuperación de los métodos artesanales, vuelvo a leer, en la actividad constructiva, elevar la potencia artesana al mismo nivel que las bellas artes e intentar comercializar los productos que, integrados en la producción industrial, se convertirían en objetos de consumo asequibles para el gran público. Entonces, obviamente, seguían aliados con la industria, tal y como proponía la Wermund, pero con un especial interés, con un especial cuidado por el diseño y sobre todo por formar a esos diseñadores, porque Bauhaus era una escuela que formaba a los que iban a diseñar esos objetos, esos edificios, ¿no? Esa sociedad del futuro que había que fundamentar de forma correcta, ¿no? Bueno, no me voy tampoco a detener en el sistema educativo de Bauhaus, porque aquí van a tener más charlas de la propia Luz y más compañeras que hablarán de lo mismo, pero sí me voy a detener en la importancia que le dieron al cartel, al diseño de cartel. Bueno, aquí tienen los primeros logos de Bauhaus. El de la derecha está realizado por Herbert Bayer en 1923, pero se da un cambio. En Bauhaus se da un cambio importante, sobre todo con la marcha de Johannes Itten. Vuelvo atrás, que ven aquí a su izquierda, que era el que dirigía el curso de iniciación, el curso obligatorio, y que, bueno, pues marcaba a veces de forma no muy inocente quién debía derivar hacia cada taller. Luego la enseñanza de Bauhaus estaba dividida entre asignaturas y talleres prácticos, y por ejemplo a las mujeres se les derivaba de forma más o menos intencionada, consciente o inconsciente, al taller de textil, casi todas. Es decir, que ahí también, bueno, pues había un sesgo de género, ¿no? muy claro. Bueno, cuando se va Itten y llega en su lugar Laszlo Moholy-Nagy, que había estado estrechamente vinculado a las vanguardias rusas, dirige el curso, ese curso preliminar que había estado marcado por esa tendencia más espiritual, un poco mística también de Itten, y lo que hace Moholy-Nagy es retirar todo ese romanticismo, los residuos de ese romanticismo, y enfocar la escuela y el planteamiento educativo de la escuela hacia las ideas más ligadas a esa vanguardia rusa, al constructivismo, al neoplasticismo. Es decir, es un centro de producción racionalizado bajo unos esquemas de diseño también más racionalizados de lo que existía previamente. Él va a ejercer una enorme influencia, no solamente porque dirige
ese curso introductorio, sino porque también ocasionalmente se ocupará de otros talleres, y desde esos talleres, como el de tipografía, o en todo caso supervisará de forma muy cercana muchos de esos talleres, tendrá influencia en la derivación de esa estética y de la ética también de la escuela. Bueno, en el diseño de este cartel realizado por Josh Smith, que se también dirigirá durante un tiempo el taller de plástica, pero también de tipografía, se ven las diferencias, cómo Bauhaus empieza a introducir elementos distintos en el diseño de cartel. Hay un gran interés en las tipografías, de hecho diseñarán diversas tipografías, Moholy Nagy diseñará también algunas de ellas, y será un elemento clave en el cartel, unas tipografías más audaces, más atrevidas, que no siguen la linealidad de cuadrícula habitual en un cartel, sino que se mueven de forma más libre y se combinan con esas estructuras geométricas. Como ven, los colores que utilizan son siempre los colores primarios, o tienden hacia colores primarios. Eso también estaba en esas asignaturas, esos talleres sobre el estudio del color, que era un tema importante en Bauhaus, por lo que tienden a ese tipo de colorido. Esto también deriva de esa influencia que traía Moholy Nagy del constructivismo ruso. Dentro del constructivismo ruso, en el diseño de cartel, destaca el Lisinsky. Aquí ven a la izquierda uno de los primeros carteles que hizo. Es propaganda, un cartel en este caso no publicitario, sino propagandístico. Batiza a los blancos con la cuña roja, es decir, batir al ejército antirrevolucionario, anticomunista, con el ejército rojo. La cuña roja está simbolizando esa lucha política con estas formas geométricas, de manera que esa cuña roja sería el ejército rojo, el ejército comunista penetrando en las filas del ejército rojo. Es propaganda política sin ser descriptiva, es puramente abstracta. Y el cartel que tienen, que pueden ver en el medio de esta imagen, también diseñada por el mismo artista, por el Lisinsky, la realizó para una exposición en el Museo de Artes Decorativas de Zúrich, y es curiosa porque si se fijan, la cara del joven y la joven están unidos, es decir, hay como una tendencia hacia la fusión entre los dos. Esto está muy relacionado con esa visión de la vanguardia rusa, en la que a la mujer se le incluía mucho más en muchos aspectos, no solamente que tienen que ver con lo puramente productivo, sino también intelectual, artístico. Es más fácil encontrar mujeres diseñadoras, artistas en las vanguardias rusas que en otras vanguardias europeas, y tiene que ver también con esa nueva forma de entender la nueva Rusia comunista, la nueva sociedad en la que se iba a vivir. Y por eso esta fusión de estas caras. Aquí la mujer no aparece como un objeto de deseo, ni un objeto, no, aparece exactamente al mismo nivel que ese joven, ¿no? Como esos jóvenes que van a llevar a la Unión Soviética a un futuro mejor. Y la imagen de la derecha también pertenece este es el diseño de una portada de una revista, en este caso hecha por una mujer. Como decía, es más fácil encontrar diseñadoras y artistas en este momento de la vanguardia rusa. Es un cartel de Lyubov Popova, que diseñó la portada de una revista que duró muy poquito tiempo, era una revista de vanguardia muy minoritaria. La nueva tierra musical sería la traducción en castellano, y como ven, en los criterios de diseño pues siguen esa tendencia hacia la abstracción y a la máxima importancia de la tipografía, que es una de las cosas que heredó Moholy Nagy, que llevó a la Bauhaus. Como la tipografía tiene un impacto fuerte visual en este tipo de carteles. Y de hecho, cuando él diseñó sus propios carteles, también aparece esa tipografía como un elemento protagonista importante. Estos son dos carteles que hizo Moholy Nagy, que ilustran lo que él decía. Decía: los dos recursos del nuevo arte del cartel son, uno, la fotografía, que nos ofrece amplios y poderosos medios de comunicación, y dos, los categóricos controles y variaciones en el diseño de la tipografía, incluyendo el uso audaz del color. Es decir, usar la tipografía sí, pero de forma distinta. Inventemos nuevos tipos, incorporemos nuevos colores, hagamos lo que él llamaba tipofoto. Esto sería un ejemplo de tipofoto. Es una mezcla de la fotografía como elemento gráfico, como elemento importante, y la tipografía y la fotografía combinados, ¿no? Bueno, esto es un cartel publicitario para un neumático
y como ven la tipografía viene hacia nosotros y parece que cobra dimensión, no solo tamaño, sino que cobra volumen, convirtiéndose en una carretera para esa pequeña fotografía de ese coche. Es muy sencillo, pero ilustra muy bien esa idea, como la portada para esta revista de fotografía de 1931, donde también hace un juego y combina las tipografías de diferentes formas y colores con fotografías. Bueno, por lo tanto, el cartel en Bauhaus tuvo una importancia clave, porque de hecho desde el principio tuvieron un taller de impresión, no existía como taller autónomo como esos talleres que tenían para formación en textil o en cerámica, pero siempre tuvieron un equipamiento, digamos, de impresión. Pero muy pronto el taller de tipografía y publicidad, porque muy pronto se va a asociar a publicidad, va a tener un mayor protagonismo en la escuela, en la formación de Bauhaus. Herbert Bayer y Moholy-Nagy tendrán un papel importante y declaran, bueno, no voy a leer este texto de Moholy-Nagy porque más o menos viene a insistir un poco en cómo debe ser una buena tipografía, debe ser legible, debe ser directa, debe ser clara. Normalmente son de palo seco, es decir, son sin ningún tipo de este pequeño remate, ¿no?, de guión que suelen tener muchas de estas letras, y esto, bueno, pues hace que sea mucho más moderna y distinto a lo que existía en el momento. Para ellos era realmente importante, tanto en la edición de libros, la edición de folletos, de catálogos, como para la publicación de carteles. Bueno, aquí vemos la propuesta que hizo Herbert Bayer para una tipografía universal. No es que tuvieran excesivo éxito algunas de estas propuestas, en cambio la tipografía futura que plantea Paul Renner, dentro también de Bauhaus, sí que tuvo un gran éxito y una gran acogida dentro de las tipografías, y de hecho se sigue utilizando hoy en día. Bueno, esto era simplemente para insistir un poco en cómo Bauhaus cambia la idea del diseño de cartel y se centran sobre todo en la fotografía, en la tipografía y en revolucionar la combinación de ambos elementos. Como ven, el color tiene una importancia muy secundaria porque se van siempre a esos colores principales. Y ya para terminar, porque no sé si estoy ya justo en la hora, pero termino ya, me quedan solo 2 imágenes. Esta mujer que ven aquí fue una de las estudiantes de Bauhaus y también será durante algún tiempo la directora de un taller. Marianne Brandt es especialmente conocida, o la mayor parte de nosotros la conocemos, y seguramente que ustedes también, por el diseño de este servicio de té y de café, sobre todo por la tetera, que utiliza estas formas sencillas, geométricas, tan características de la estética Bauhaus, muy racionalistas, muy funcionales para pues esa producción industrial de objetos de uso cotidiano. Sin embargo, también hizo fotomontajes, también hizo fotografía, era una gran aficionada y estudió fotografía. Hizo fotomontajes como el que ven aquí, el que ven a la derecha. Bueno, la imagen del centro es una fotografía que se hace a sí misma con estas formas deformantes, esféricas, y a la derecha lo que ven es un fotomontaje para una revista. Voy a pasar a la siguiente, que es de la que me interesa más hablar, para no pasar mucho más del tiempo. Marianne Brandt, como pueden imaginar, la mayor parte de las mujeres de Bauhaus no tuvieron pues esa preeminencia o ese papel destacado que tuvieron sus compañeros masculinos, pero sobre todo no lo tuvieron en este campo del diseño gráfico, es decir, muy pocas mujeres hicieron carteles. Una de ellas es Marianne Brandt, pero también hizo muy pocos. Este que ven aquí es uno de esos escasísimos carteles que hizo. Este cartel estaba anunciando los bailes, las danzas de una de las bailarinas de baile moderno más famosas de Alemania, Gret Paluca, a la que ven aquí a la izquierda. Y como ven, aplica esos elementos de diseño que enseñaba o que inspiraba a Moholy-Nagy, es decir, la aplicación de la tipografía, una tipografía audaz, distinta, atrevida, mezclada con fotografía y en este caso también con papeles de periódico. Vemos a la bailarina saltando en el medio,
saltando sobre nada, sobre el vacío, porque de alguna forma quiere dar Brandt esa idea de esa bailarina de movimiento eterno, de movimiento grácil, de movimiento ligero, que no tiene suelo, ¿no?, sobre el que posarse. Esta bailarina era una visitante asidua de Bauhaus y de hecho actuó varias veces en Bauhaus y era, bueno, pues muy admirada por los profesores y los alumnos. Y Moholy-Nagy dijo de ella que Palukka articula el espacio, lo ordena, el espacio se estira, se hunde y flota, fluctuando en todas direcciones. Las tensiones de este espacio suceden en su cuerpo o a través de su cuerpo, con una indescriptible evidencia de sí mismo en la unidad cuerpo y espiritualidad. Realmente admiraban esta propuesta moderna de la danza moderna de Palukka y todos esos elementos de jugar con el espacio, estirar el espacio, un espacio que parece que no existe o que se estira hasta el infinito, parece que también está bien reflejado en este cartel, donde la mujer aparece exactamente como lo que es, una bailarina sin límites, ¿no? Esto es otro de los fotomontajes que hizo Marian Brandt. Me parece interesante porque bueno, parece que hay como algo reivindicativo, ¿no? Se titula Con los 10 dedos y, como ven, al primer plano vemos a una joven muy vestida de forma muy moderna para su época, con ese corto vestido, arrodillada y con las manos unidas a hilos, que está manejando este hombre que ven en la lejanía, un hombre muy bien vestido, con aspecto de jefe de algo, y que parece que está moviendo esos hilos, ¿no? O que ella está totalmente dominada de alguna forma por esa figura. Marian Brandt hizo más fotomontajes relacionados con la imagen de esta nueva mujer, la nueva mujer de los años 10 y de los años 20. Este es otro de los que se incluyen dentro de esa temática. Se titula Ayuda, la mujer liberada. Y en el medio, como ven, pues hay una mujer vestida con esas gafas de pasta tan típicas que relacionamos a lo mejor con Harold Lloyd, ¿no? Con este personaje de cine mudo, también muy popular a principios del siglo XX, con ese sombrero, con un aspecto algo masculino porque está fumando una pipa, pero lo que le da es esa mirada de determinación y nos mira directamente, nos está apelando. Parece que nos pide ayuda respecto a lo que pasa alrededor. Vemos pues escenas de guerra, vemos un cementerio, hay algo que se está disgregando, hay algo que se está deshaciendo, hay algo que está en peligro. Vemos también esta lucha absurda entre un pugilista que está como flotando en el ala de su sombrero con un oso perezoso, una lucha imposible y absurda. Y en primer plano vemos a una mujer que huye, una mujer que parece una amazona, pero que está huyendo. Así que parece que nos está planteando muchas preguntas esta mujer moderna, ¿no? Como, bueno, necesito ayuda, eso es lo que dice. Este texto ayuda está escrito en esa pequeñita banda que está justo detrás de la pipa, en alemán, pero no sabemos exactamente a qué se refiere, ¿no? ¿Ayuda con qué? ¿Con este contexto en el que estamos actualmente? ¿O ayúdame a mí como nueva mujer? Y para terminar, esta es la última imagen. Aquí vemos a otras dos mujeres que estuvieron vinculadas a Bauhaus, no de forma tan directa como Marian Brandt. Grete Stern y Ellen Auerbach se conocieron siendo las dos alumnas privadas de uno de los profesores de Bauhaus, pero Grete Stern durante un tiempo sí acudió a las enseñanzas a la escuela, a Bauhaus, en cambio Ellen Auerbach no. Sin embargo, se conocieron en estas clases y allí decidieron que deberían formar un grupo, deberían ser compañeras en una empresa de publicidad. Así que se monta una empresa de publicidad que duró muy poquito tiempo, porque enseguida tuvieron que huir a Inglaterra por su condición de judías. De hecho, Auerbach no la dejaron entrar, se tuvo que ir finalmente a Palestina, pero Grete Stern huyó y ni siquiera a Inglaterra, se fue de Inglaterra a Argentina finalmente. Bueno, la cuestión es que la sociedad duró muy poquito tiempo por las circunstancias, pero ambas montaron durante un tiempo esta agencia publicitaria, y el poquito tiempo que estuvieron juntas revolucionaron la forma de entender la publicidad dirigida a mujeres. De hecho, hay una forma bastante irónica en la que la mujer aparece en sus anuncios publicitarios. Aquí la ven a la imagen de la izquierda, Han, que anuncia un tónico capilar, donde no se ve una mujer sino una peluca.
un maniquí con una peluca muy bien peinada, y ella está como con ese aspecto de mujer moderna de los años 20, pero no deja de ser un maniquí. Por eso tiene esta visión irónica de habitualmente veis a una mujer que pretende ser una mujer real, pero lo que hay detrás de eso es simplemente esta pantalla de feminidad artificiosa. Así que yo os doy la pantalla de feminidad artificiosa. No hay ningún tipo de engaño y no hay ningún tipo de disimulo. Y los que ven a la derecha, el primero es un anuncio de tinte capilar, de tinte para el pelo, y lo que utilizan es una silueta, ni siquiera aparece la cara de una mujer, y cabello tintado, un cabello tintado que se superpone a esa malla. En este caso sí se está ofreciendo, sí se está presentando la calidad del producto. Lo que querían que viesen es lo bien que tiñe este producto, y no les interesaba de nuevo mostrar una mujer mirando o atrayendo al consumidor, a la consumidora en este caso, sino la calidad de ese producto a través del objeto. Es el objeto lo que tiene aquí gran presencia, es una fotografía de un collage. Y a la derecha, con los guantes, lo mismo, es la calidad, lo que nosotros podemos apreciar incluso del tacto, de la textura de ese objeto, lo que interesa, y no la mujer que lo lleva. Y por eso, de nuevo, en este anuncio, lo que está anunciando aquí son los guantes y el sombrero para una tienda londinense, si no me equivoco. Y de nuevo lo que presenta es la cabeza de un maniquí, la parte superior, con este gorro, este tocado y estos guantes. No hay nadie detrás, no hay un sujeto que nos atraiga, es el propio objeto, es el único reclamo que se está utilizando. Y así es como entendían ellas la publicidad. Eliminan la idea de mujer sensual, atrayente, de mujer seductora que nos observa, y se centran simplemente en aquello que las mujeres quieren comprar, porque en este caso son todos productos para mujeres. Bueno, y con esto termino. Les dejo mi correo por si alguien me quiere escribir o enviarme algún tipo de pregunta, y nada más. Y muchas gracias por su atención. Bueno, pues Yolanda, muchísimas gracias. No sé si, así muy brevemente, si alguien quiere hacer alguna pregunta, que no se quede con las ganas de hacerla, ¿no? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, yo agradecerte enormemente este recorrido estupendo que has hecho por la cartelería y la mujer desde el modernismo. Yo solamente comentar que en la sesión anterior con Luisa hablábamos al final, ¿no? Que viendo lo que nos enseñó de Bauhaus, especialmente las propuestas de mujeres, lo moderno que veíamos aquello, ¿no? O sea, esas imágenes de propuestas que veíamos un poco envejecidas por la imagen que se estaba mostrando, ¿no? Por la propia reproducción, pero que en realidad eran absolutamente contemporáneas, ¿no? Y viendo tu exposición, además contada de esta manera tan sistemática y tan bien analizada por tu parte, yo creo que los rasgos de modernidad que van apareciendo progresivamente son claros, pero el salto que se da en Bauhaus es tremendo, ¿no? O sea, las últimas propuestas que vemos, que realmente podrían ser hoy, y lo veríamos como absolutamente actual e interesante, ¿no? Para lo contemporáneo. Sí, bueno, yo creo que esto nos pasa. Cuando vemos estas cosas, yo siempre pienso que nada está ganado para siempre. En nada, ni en luchas sociales, ni en derechos, pero ni siquiera en la estética. Que hay cosas que realmente, sí es verdad, las imágenes son de mala calidad, son imágenes en blanco y negro, y entonces, bueno, tenemos la sensación de algo un poco de modé, pero la propuesta era muy moderna, y lo que pretendían estas mujeres de Bauhaus era tremendamente moderno. Al igual que esta, voy a volver atrás simplemente por si tienen curiosidad y la quieren buscar. Citaba antes esta mujer,
Julie Wolfson también tenía mucho, no tanto a lo mejor en su obra, que a lo mejor seguía un poco más lo que están haciendo sus compañeros, pero la postura que tenía respecto al papel que tenían que jugar las mujeres en el arte en la Viena contemporánea era combativo. Ella y Kate Kollwitz, a Kate Kollwitz también la mencioné antes, y Kate Kollwitz además como artista era extraordinaria y tenía una fuerza increíble todo lo que hace. Entonces sí, efectivamente, es verdad, es que eran muy modernas, extraordinariamente modernas, y nos sigue sorprendiendo muchas de sus propuestas. De todas formas, Bauhaus, como seguramente todos saben, fue una propuesta casi repetible en muchos sentidos, ¿no? Y en aquel momento era revolucionario, a pesar de que, como decía antes, el patriarcado seguía ahí, y por eso a las mujeres se les iba dirigiendo de forma más o menos ladina: tú, yo te veo en el taller de textiles. Qué casualidad, ¿no? Pues casi todos los del taller de textiles estaban las mujeres. En fin, no era tan igualitario como se podría pensar, pero la propuesta inicial sí lo era, y potencialmente sí lo era. Entonces sí, el salto que se da en Bauhaus efectivamente es muy importante a nivel de diseño, pero también a nivel de planteamiento, de educación, de integración, sí lo es. Mira, en España pues estaría, se me ocurre pensar en Penagos o en Federico Rivas. No pretenden ninguna revolución, pero ¿cómo ves la mujer de Penagos o la de Rivas en relación a toda esta historia que nos has contado? Pues ahí no te puedo responder porque no tengo datos suficientes. No puedo, quizá tú quieres comentar algo más. No, yo pregunto, no. No, bueno, estaría bien, si quieres comentar algo. Yo no carezco de la información como para hacerlo. ¿Algo más? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues Yolanda, reiterarte las gracias, muchísimas gracias, y nada, nos vemos entonces en la siguiente sesión, que no es la próxima semana porque coincide con festivo el martes, ¿no? Sería la siguiente. Muchas gracias a todos, gracias a todas a todos por venir.